Diapositiva número 10. Gracias, David. Luego de todo lo que hemos estado viendo, yo concluyo esta serie del mes. Concluyo hoy esta serie tomando en cuenta, hermanos, que hemos procurado, en la medida de nuestra posibilidad, de compartir con la mayor de las profundidades ¿Aló? Sí, gracias. Y hemos visto a lo largo de estos últimos domingos en esta serie, no sé si ha visto su vida allí como yo la he visto, ¿verdad? Crisis de fe, no perder la fe ante las circunstancias que a veces nos impone la vida. Y hemos visto no todas las causales que pueden incidir en que uno sea impactado en la pérdida de su fe. Hemos visto quizás algunas más relevantes. Hemos visitado al hermano Juan a la cárcel durante estos domingos, ¿sí? Hemos estado con el Bautista y con sus discípulos allí muy atentos de toda esa escena que nos presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo referente y también en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Nos hemos acercado quizás como nunca, diría yo mismo, a Juan nuestro hermano, en su circunstancia y en su condición. Hemos visto, repito, esas causales que pueden incidir en un momento determinado en que un cristiano pueda sentirse estremecido y con profundo riesgo. No se preocupen, hermano, no es la trompeta que está sonando, todavía no, por si acaso alguno cree que ya viene el Señor. No, hermanos, no es así todavía. Pero hemos estado observando que estamos expuestos. Y lo bonito de la palabra del Señor es que nos presenta a un Jesús vulnerable, a un Jesús que es capaz de llorar, que tiene la franqueza para hablar entre su propia comunidad y decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué nivel de comunidad, verdad? Que uno puede expresar lo más íntimo, la nostalgia, la tristeza, la depresión más profunda, el dolor más agitador del corazón. Ahí lo está haciendo el Señor. Pero no vemos a un Juan que se queda quebrado ante su crisis de fe, ¿verdad? A pesar de que ya sabemos de que las circunstancias de Juan no cambiaron. Es más, empeoraron. Pero su crisis de fe desapareció. Fue renovado. Oiga, pero ¿cómo es eso? O sea, la lógica me dice a mí, que vivo en el siglo XXI, que qué renovación voy a tener yo en un calabozo como ese. Pero Juan fue renovado, Juan el Bautista. Su condición se agravó. Su circunstancia se puso más complicada. Pero su fe fue renovada. Tanta renovación tuvo este hombre de Dios que no hubo ningún conflicto en él cuando le estaban poniendo el cuello donde el verdugo dejaría caer el hacha. ¿Estamos comprendiendo ese tipo de renovación? No es el que nos puede vender la sociedad contemporánea, incluida la religión que se predica por ahí y que está muy de moda. Estamos hablando de un hombre que sus circunstancias empeoraron, pero su fe, su cuestión interior fue renovada poderosamente. Y no es que Juan fue un mito, un cuento, fue un personaje real. Y cuando este hombre sabía que iba al patíbulo donde le iban a quitar la cabeza, iba allí con la convicción, con la seguridad de que sería recibido por el Padre. Creo que en una sociedad como esta necesitamos una fe de esas envergaduras. Creo firmemente que en un mundo tan complicado como el de hoy, tan centrado en el hombre, en el ego de los hombres de esta época, necesitamos una fe que nos pueda renovar a ese nivel. Así que podemos ver en el rastro que le seguimos a Juan, que Juan hizo algunas cosas
Y por eso la gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque quienes hemos experimentado estas crisis de fe, por las razones que ya hemos mencionado y que supongo usted ha notado, pero también por algunas otras, porque dije que no pusimos ahí todo el catálogo. ¿Qué podemos hacer? Aunque las circunstancias no cambiasen. ¿Cómo podemos ser renovados? Aunque mi situación hasta se empeore un poco. Aunque mi oración y mi clamor no sea contestada conforme a lo que yo quisiera. Bueno, siguiendo el rastro de Juan y de este episodio que nos narra el Evangelio, observo algunas cosas interesantes. En primer lugar, porque surge, ¿verdad? Surge el qué hacer. Hermano Legmund, hermana tal o tal, mi amiga de la iglesia, estoy pasando por esta situación. Me abro con la suficiente confianza para hablar de mi dolor. Por eso esas comunidades primarias fueron tan fuertes y tan poderosas. Nadie andaba, ocultando la realidad, las crisis, las pruebas. Y yo me he sentido acogido en mi propia comunidad, en mi caminata. Y esa es una bendición. Porque surgen preguntas. Y a veces surgen propuestas o respuestas a esas preguntas de los lugares o de las fuentes equivocadas. A veces las respuestas pueden venir del lugar equivocado, o de la persona equivocada, o del ejemplo equivocado. Pero de que se puede hacer algo en Dios cuando estamos atravesando crisis de fe, por supuesto que sí se puede. Pues veamos ese rastro. Veamos en primer lugar lo que nos presenta Juan. Juan es consciente que tiene una crisis. No sé si el confinamiento, no sé cuántos meses había pasado Juan bajo arresto en esta prisión, sus pensamientos, sus reflexiones, su niñez, de recordar a sus padres que ya posiblemente a esa edad ya habían fallecido, todas las vivencias, sus momentos de intimidad con el Dios eterno que lo había comisionado desde el vientre de su mamá para una misión tan extraordinaria como la que él había realizado. Ok, terminé mi tarea. Fui el que preparé el camino del Señor. Fui uno de los últimos profetas que predicó antes del advenimiento del Mesías. Cumplí las profecías del Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando, como dije semanas atrás, de un personaje de esta estatura. Y allí en ese confinamiento, Juan comienza a ser consciente que algo había estado sucediendo con él. No sabemos si antes de entrar a la prisión o se generó en la propia prisión. Porque a veces en la vida puede que todo esté marchando normalmente bien, ¿verdad? Leemos la Biblia, oramos, hacemos obras de misericordia, pero aunque todo esté calmado, aunque todo esté quieto, no somos eximidos de experimentar algún nivel de crisis de fe, o que ésta de pronto hasta mengüe y comience a generarse toda una situación interior que requiere respuestas. Es posible que eso, estamos especulando por supuesto, que eso haya sucedido con Juan el Bautista. ¿Será que cuando él comenzó a perder la popularidad, y no uso la palabra perder como algo despectivo, sino su ciclo había terminado? Y ya no era la persona que debía estar al frente. ¿Pueden esas transiciones en la vida nuestra también generarnos una crisis de fe? Todo está bien. Usted está cumpliendo, está haciendo el ministerio en la asignación ministerial que tiene en la comunidad de fe, en la iglesia, o en algún territorio, o en alguna región. Y usted termina. Y luego vienen esas preguntas, esas reflexiones interiores. Vienen quizás relecturas de la propia vida, de lo que uno ha estado haciendo con la vida a lo largo de los años.
Las personas de ciencia y expertos en asuntos de conducta humana nos hablan de distintas crisis por lo que atraviesa la persona. Dice que hay una crisis de los 50. No me vean con esa cara, pero sí, es cierto, porque yo ya pasé por ahí, ya pasé por los 50, ¿verdad, mi hermano? Sí, hay crisis de distintos momentos en la vida. Y puede ser que no está ocurriendo nada malo. Usted no está atrapado en una práctica pecaminosa. No está viendo cosas impropias, indebidas. Puede que todo esté como bastante bien. Y aún así surgir esa crisis de fe. Ese riesgo de perder la fe. O que esta fe sea zarandeada, uno sea zarandeado, como fue zarandeado Pedro. Y estas son cosas que, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Paralela a esa realidad de ese Dios revelado, con esos adjetivos que le hemos dado para comprender un poco a ese Dios revelado, no nos elimina a nosotros que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Ve y lávate. Tírate a la piscina. Y un montón de cosas más donde el beneficiario del milagro tiene que hacer algo. En este caso particular, creo que Juan fue consciente de su crisis. Creo que Juan tuvo la valentía de admitir que algo estaba sucediendo en su vida interior y en sus convicciones más profundas. Tuvo la fuerza de reconocer que él estaba pasando un problema. ¿Me comunico? Y usted sabe que el ego, una cuestión terrible, que por ahí creo que vamos a tener que enseñar o compartir algo sobre el ego. El ego nos impide la autenticidad. Y nosotros vivimos una cultura que nos ha impuesto, nos ha impuesto ciertos estereotipos para ser una persona aceptada o acogida en la sociedad. Esos estereotipos se venden y ya están en el psique de nosotros y tienen una gran influencia. Entonces, esos elementos más el ego nos impide reconocer nuestra situación. Nos impide, porque en el ego pueda que hayan cosas de vergüenza, de pena, y no queremos ser expuestos. Eso lo traemos en la naturaleza humana. Tuve miedo, dice el texto en Génesis, ¿y qué? Me escondí. Tuve miedo porque estaba como desnudo. Y eso se quedó impregnado. Y por eso a veces no podemos compartir. Y como nadie ha podido batallar con fuerza con asuntos del ego, imagínense una confesión y uno de los hermanos que está en la confesión dice: hermano, la lucha que yo tengo es que todo lo que escucho yo lo digo, ¿verdad? ¿Se imagina ese escenario? Pero aquí hay algo profundo, es como ser persona plena, ser pleno. Admito y reconozco que hay una crisis. No, las personas pueden ver, Juan tenía visita carcelaria. Y lo más seguro es que Juan, el Señor te va a ayudar. Mira, Jesús está predicando por allá, vieras qué tremendo, tu respuesta va a venir. No sé si han escuchado de esa cosa. Viene y habla con el pastor: hermano, no se preocupe, que Dios está en control, Dios va a hacer la cosa. Sí, pastor, pero es que usted no está en la cárcel, el que está en la cárcel soy yo, ¿verdad? Yo soy el que estoy pasando esta cuestión. Y por más que querramos ser empáticos con otro, habrá una barrera, porque al final es usted, soy yo, que experimenta lo más grande de la crisis. Es posible que usted vea lo que me está ocurriendo, usted también participe conmigo en ese dolor. Pero el mayor peso de esa crisis la voy a llevar yo. Entonces soy yo allí, en esa conciencia con Dios, en que debo reconocer: esto no está bien. Estoy teniendo este problema
A veces es muy recurrente, a veces cada 15 días, a veces cada mes, a veces lo supero en una temporada, 6 meses, 10 meses, pero de pronto recaigo en una situación de ansiedad, de miedo, de temor. Juan, vuelvo a decir, presupongo yo, llega a un punto de conciencia y de honestidad cristiana de decir, chuleta, la verdad que yo tengo un poco de dudas si al hombre este que yo bauticé allá hace un tiempo atrás, si ese, a lo mejor yo me emocioné, pues, ¿verdad? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era como, hay días que uno está muy sensible al Señor, ¿no es cierto? Y uno dice un montón de cosas y se compromete, hermano, y después dice, "¿Y ¿para qué abrir la boca, verdad? Hubiera quedado callado". ¿Sería eso, Juan? ¿Será que a veces, Andrés, los que somos predicadores, Franklin, estamos en el púlpito y a veces nos emocionamos? Y decimos algunas cosas y de repente, ay, Dios mío, en la tarde, ay, yo dije eso. Santo Dios. ¿Por qué? Porque comenzó a estar en una situación compleja. Pero qué grande es, hermano Juan. ¿Qué nos enseña Juan? Tenemos que ser conscientes. Que al hombre contemporáneo, que lo que menos quiere hacer el hombre de hoy es tener conciencia de que lo que está haciendo no está bien. Dígale a alguien, no está bien lo que estás haciendo, hermano, ¿y qué lío se va a meter uno? Porque el ego dice no. Pero Juan dijo a ese ego, esta es mi realidad, yo tengo dudas. Yo crecí escuchando que cosas lindas iban a pasar y el reino de Israel iba a ser restaurado. Y este hombre vino, yo lo vi, sentí, experimenté algo, hubo una conexión, hubo algo allí en el corazón. Pero eso se me fue disipando al paso del tiempo y de los años. Yo necesito ese fuego santo otra vez en el corazón. Así es. Necesito renovarme. Porque yo me convertí al Señor cuando no había teléfonos celulares. No había internet. Todos los que íbamos al templo, levanta la Mónica, por favor, o al edificio donde nos reuníamos, llevábamos, ¿te acuerdas, Magdali? Llevábamos traer una que pesa como eso, de jugaba cada cierto tiempo, como que un poco pesado, ¿verdad? Y ahora el mundo es tan distinto. Y las cosas ahora estoy más ocupado. ¿No notan ustedes que el tiempo casi no le alcanza a uno? Así es. Y antes, la iglesia me quedaba de que como a 575 metros. ¿Qué le parece? El lugar donde hacíamos los servicios de adoración. Y ahora me queda, no sé, como a cuántos kilómetros, ¿verdad? Para venir a este auditorio, a este lugar. Entonces ese ambiente nuevo nos puede generar unas crisis distintas. No habían las investigaciones que hay hoy día. Ahora las nuevas investigaciones te dicen cosas que cuando yo estaba joven en esa comunidad, las dábamos por hecho, sin ningún tipo de duda. Y los nuevos tiempos pueden generar eso. Yo tengo que ser consciente si en el contexto en que estoy hoy día, eso está afectando mi fe. Y usted y yo podemos validar eso. Aquí no hay, esto no es una ciencia complicada. No tengo motivación, no siento entusiasmo, me estoy comprometiendo con cosas que están en la frontera, en la línea. Estoy muy lleno de preocupaciones, muy afanado. No tengo tiempo para Dios, como debe ser. Consciente de la crisis. Podríamos trabajar un poco más eso, pero dije que hoy iba a concluir y en unos minutos vamos a tomar la cena del Señor. En segundo lugar, está bien, tengo toda esta confusión. Es verdad, no estoy pasando este problema. Es cierto, tengo esta cuestión que me está afectando hace semanas, hace meses. Estoy confundido, ¿será verdad, no será verdad? Etcétera. Escucho tanta gente cuestionándome alrededor, en casa, en el trabajo. Y tú sigues en la iglesia, y tú sigues ahí. Tú no es que poco es fanático y cada vez sale un mal testimonio, sale gente sin integridad. Quedas aterrado. Pero no puedo quedarme allí porque eso me va a enfermar.
Una cosa es que te corten la cabeza, renovado en la fe, y otra cosa es que te la corten diciendo, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué necesidad tenía yo que me cortaran la cabeza? Pero está diciendo que ese era el que había de venir. Y él está libre, hablándole a la gente, ámense, quiéranse, dale la mejilla, y yo aquí, el que está en la candela soy yo. Está un ministro decepcionado, hermano Andrés Franklin. Dios. Una cosa es eso, y otra cosa perderlo de esta vida, pero con el gozo del Señor puesto delante de nosotros. Puesto delante de nosotros. Y él dijo, mire hermano, antes de que me anulen la capacidad de reacción, yo voy a ir a la fuente. ¿Y quién es la fuente que salta para vida eterna? Jesús. Ven acá. Elvis, llega. Mira, Elvis, yo sé que tú me has seguido, mira, ni siquiera me voy a confesar contigo, pero Elvis, pregúntale a él si es él o hay que esperar a otro. Porque si hay que esperar a otro, yo le puedo decir al tipo este que me tiene aquí, oye, perdóname, yo no te quería ofender, que tú andabas con tu cuñada o algo por el estilo, ¿verdad? Tú sabes que a veces uno, pues, uno se equivoca. Porque yo prefiero esperar al otro, ¿no es cierto? Voy a preguntarle si es él. Si quizás es, no sé si lo voy a ofender con lo que le voy a preguntar, pero pregúntale. Es él. Porque al final él me levantó una ilusión. Yo tenía unas expectativas. Yo tenía unos sueños, unos anhelos que se supone estaban garantizados por él y el poder de su palabra. Pero fíjate dónde estoy. Estoy aquí, solo, triste. El murmullo que me están diciendo los pelados que están aquí conmigo es que me van a tumbar la cabeza, brother. ¿Qué puedo hacer por un amigo? Bueno, está bien. ¿Se imagina el impacto para el propio medio? Oye, Jesús, allá está Juan, que cómo te sirvió, a lo mejor hasta con resentimiento, ¿verdad? Nuestro maestro allá preso y está libre. Y todo ese pocotón de gente alrededor de él. Juan está preguntando, ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Y Jesús nos pone un cartelón diciendo, es que yo soy el tipo, el apóstol. La respuesta es, el reino está aquí. Los cojos están andando. Los ciegos ven. Los sordos están escuchando. Los enfermos son sanados. Los demonios no pueden resistir en la presencia de Jesús. Y tienen que huir. Y tienen que gritar ayes. El futuro ha venido, Juan. Así es. El reino de Dios, la era venidera, Juan, ha venido y está aquí. Amén. Yo mismo, hermano, se me espelucó el pellejo, hermano, aquí. Poderoso. ¿Usted se imagina el impacto en el corazón de Juan? Yo quiero imaginarme a Juan como buen semita, ¿verdad? Que son muy expresivos, parecen latinoamericanos. A lo mejor comenzó, no sé, decimos los pentecostales, a lo mejor comenzó a danzar. Se tiró al piso, gritó, lloró, se expresó. Hey, ¿dónde estás? Pónmela allí. Porque el futuro vino, irrumpió el reino de Dios. El poder de Dios ha venido a este mundo, hermanos, y no se ha ido. Que el mal ha aparentado tener más poder, que los hijos de las tinieblas han querido más esa oscuridad. Esa es una cosa, pero el poder de Dios está aquí, está entre nosotros. El reino de Dios ha venido. Hay poder en usted del cielo, de la eternidad, a pesar de nuestras debilidades y crisis. Los poderes de este mundo fueron destronados y nada hay imposible para Dios.
¿No ves que el que escribe eso es el Evangelio de Lucas? Nada hay imposible para el Señor. Y para el Señor, si morimos, no estamos muriendo como una despedida, como la fatalidad, como la veían los griegos, como la representa la Ilíada al final, en el caos, en la desesperanza. No, el que cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá. Oh, Dios del cielo, este mundo que se desploma a pedazos necesita saber que el reino de Dios está entre nosotros. Hay que ir a la fuente. Y concluyo. 12:25 dice aquí, pero no sé. Acá está más adelantadito. 12:28 acá. En tercer lugar, y cierro allí solo mencionándolo. Cuando vamos a Jesús, hay que hacer las preguntas concretas. Hay que ir al grano, hay que ir al punto para salir de esa condición. Y hay que tomar decisiones también radicales, ¿sí? Yo tengo un problema para la espiritualidad. Ayúdeme, yo quiero ser alguien estable. Hay que ir a lo concreto. Y celebro su gloria, porque el Señor está entre nosotros. ¿Sabes qué nos da la motivación? Saber que entre los millones de personas que han adorado al Señor y los que van a adorarlo más tarde y los que lo van a hacer mañana, entre esos millones y millones y millones, Él nos ha escuchado adorarlo también. Si en algún momento llegas a enfrentar esto, ya sabes qué hacer. No dudes de que Dios es una realidad, que es abstracto para comprenderlo en nuestra finitud, sí, pero es un Dios que se ha revelado. Nos ponemos de pies, hermanos.